Bueno, lo corto para que no me cueste tanto la subida después, para no estar perdiendo 40 minutos en subirlo a YouTube. Bueno, último tramo. Y ya hablando del Imperio Romano, el Imperio Romano se produce en el 21 a.C. hasta la caída. Esa es la extensión, pero no me interesa tanto la extensión geográfica, sino por dos elementos que van a aparecer en este periodo. En primer lugar, los recursos. O sea, esto se lo dejo para que lo vean, pero van a ver la obtención de recursos que tienen los romanos, de dónde traen qué. Desde productos minerales hasta cera, miel y trigo. Bueno, el Imperio Romano disponía de todos esos recursos. Eso le permitió ser un imperio de excepción y desde el punto de vista gastronómico también ser excepcional. Bueno, una cosa interesante ahora que casi todo el mundo se queja hipócritamente de los subsidios, las ayudas, las AUH. Si ustedes escucharon con atención el documental sobre la agricultura en China, hace 2000 años los mandarines chinos se dieron cuenta que si no alimentaban a la población iban a tener problemas. Y esto es un elemento que viene acompañando a todos los estados desde su consolidación hasta el día de hoy. En la época imperial, 2/3 de la población en Roma eran subsidiadas por el Estado. Repito, el 66% de la población romana en el periodo imperial eran subsidiadas por el Estado. El subsidio se daba en forma de comida. Se les repartía periódicamente una canasta con esos productos, ¿sí? Ahora bien, cuando veamos el Coliseo vamos a ver que recibían otros productos en épocas de fiesta, en épocas de sacrificios. Por ejemplo, los pobres podían comer carne, aunque sea carne de burro, pero tenían acceso a la carne animal. Y esa es una frase, me olvidé de anotar de quién es. A los humilores había que alimentarlos, si no se oirían sus protestas. Bueno, esto pertenece al mapa anterior. Ya lo voy a acomodar mejor. Bueno, esto es el grado de circulación que había. Y esto es una foto actual, pero ya el camino, la vía Appia, era el camino que permitía no solamente la circulación de bienes por el Mediterráneo, sino por ahí circulaban las tropas, un elemento básico en el Imperio Romano, y todo lo que era el comercio y las transacciones que llevaban los productos de un lado a otro, ¿sí? Bueno, ya lo vi. Bueno, el Mediterráneo sigue siendo un vehículo básico para el traslado de tropas y para el traslado de alimentos. Bueno, acá estamos viendo alguna relación que tenían con Oriente los romanos. Bien, y ahora sí vamos a hacer una referencia y detenernos en lo que es el banquete romano, conocido como convivio. Ustedes van a ver un fragmento de el Satiricón, una novela de Horacio. En esa novela, bueno, nosotros vemos un banquete que ofrece un rico, un pedante de apellido Trimalción, pero vemos cómo la gente se disponía, cómo comía. Lo cierto es que el banquete romano era algo que empezaba a las 3. Por supuesto que no era cosa de todos los días, y por supuesto que era gente que tenía mucho dinero, le daba de comer a decenas de personas y disponía de decenas de esclavos para su atención. Bueno, la forma de comer es el triclinio, que es esto, ¿no? Son 3 bancos mesas donde hay una distribución jerárquica. Al frente va a ir el dueño de la fiesta, ¿sí? El anfitrión, diríamos, junto con los personajes más importantes de su familia. A la izquierda, donde dice Lectus Imus,
iban los personajes más importantes y a la derecha de la imagen, a la izquierda del anfitrión, las personas menos importantes. Y eso se hacía sentir. ¿En qué sentido? El mejor vino se servía a el invitado más importante y los vinos más baratos se le servían en el ala del Lectus Humus, ¿no? Es más, había esclavos, cada mesa tenía un esclavo, y ahí estamos viendo la forma de comer del romano, que era muy parecida a la del griego. O sea, se reclinaban, se recostaban sobre la mano izquierda, comían con los dedos, ¿sí? Y sobre esas mesas se ofrecía comida trozada, ¿sí? Para poder comer con los dedos. Decía que el banquete, el convivio, era algo que duraba horas. Empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a la madrugada. En el convivio, bueno, primero había un baño, se le hacía masajes a los comensales, se descalzaba, se vestían para el convivio, había una túnica particular. Si había muchos invitados de rango, lo que se hacía era, se replicaban reclining, ¿no? O sea, esta estructura de 9, 9 y 9, o pueden ser menos, se hacían, o sea, distintas mesas, ¿sí? Y el pueblo raso comía parado o sentado en el piso, atrás, a los invitados que no tenían jerarquía, digamos. Se podía tomar baños durante el convivio, o sea, se sentía mal, tomaba algún baño, y había toda una estructura de la comida. O sea, había un primer plato de un aperitivo que nosotros hicimos, un prima mensa, primer plato, donde se comían básicamente carnes, una seconda mensa, una instancia de postres, y después la bebida, ¿no? Se bebía mucho. Estos son los momentos del banquete. La bebida se contempla con músicas y con espectáculos de músicas y danzas. No solamente eso, sino también había historiadores, había filósofos, había poetas que recitaban, dramatizaban. Es decir, la vida cultural artística se recreaba en estos momentos del banquete romano, del convivio, ¿sí? Bueno, esta es una reproducción de cómo se disponía el convivio. Los números son de entre 3 y 9. O sea, había un dicho que decía no más que las musas, que son 9, y no menos que las gracias, que son 3. ¿Sí? Bueno, este es el protocolo, que ya lo mencioné. Bueno, ustedes van a ver el banquete de Trimalción, que es una novela, pero refleja fielmente lo que era un banquete de la época imperial. Si quieren leer el texto es bastante llamativo, aunque bueno, es más largo todavía. El banquete de Trimalción es un fragmento de esta novela. Bien, y ahora vamos a hablar de la comida al paso, ¿sí? Bueno, esta es una cocina donde la gente rica hacía preparaba la comida. Ahí seguramente estaba manejada por esclavos. El esclavo no tiene nada que ver con el esclavo que pensamos hoy en día, escadenado, manejado a latigazos. Un esclavo romano o griego vivía mejor que un campesino, por ejemplo. Es más, generalmente eran esclavos, en algunos casos, gente de la aristocracia de otros pueblos conquistados, que sabían leer, escribir, llevaban la contabilidad de la casa, ¿sí? Bueno, simplemente vamos a hacer, antes de hablar de las tabernas y la comida al paso, algunas imágenes que nos llegan. Bueno, estos son dos esclavos que están sirviendo a ¿cómo es? Están en una despensa de una cocina, preparando el almuerzo, el desayuno. Bueno, los romanos
al ser muy religiosos, había toda una serie, un panteón romano, muchos eran sus dioses, le rendían cultos, no solamente cultos públicos, sino que cada uno dentro de su casa rendía cultos a dioses familiares, dioses domésticos, a los que se le hacía sacrificios. Ese sacrificio podía ser desde un toro hasta un grillo. Y también conocemos los oficios gracias a los relieves. Acá este es un carnicero, nosotros podemos ver la carne se vendía en la plaza pública a través de un sistema bastante particular. Se llevaba el ganado hasta las murallas de la ciudad, ahí se lo sacrificaba, se lo faenaba, se lo despostaba y se lo llevaba a la zona de comercio, que generalmente era el foro romano. Había calles de panaderos, calles de carniceros, bueno, distintos oficios, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una carnicería romana de la época. Vemos como penden partes de cerdo y no pocas veces aparecen acompañados por sus instrumentos de trabajo. Bueno, esta es otra carnicería. Vemos que se ofrece no solamente carne vacuna, sino carne animal. Y con estas imágenes se ilustra el oficio de la persona. Y acá estamos viendo un plato, este es un plato de plata, que referencia la vida de mar. Ahí están representados desde cangrejos, pulpos hasta langostas y distintos peces de mar, ¿no? Bueno, si uno piensa que los locales de comida rápida tipo, no sé, McDonald's y Subway nacen en el siglo XX, están muy equivocados, porque la mayoría de los romanos comía en la calle y comía en unos lugares que se llamaban thermopolium. Eran tabernas donde se mantenía un fogón con varias bocas, ¿sí? Y se mantenían caliente, bueno, distintos tipos de comida. Eso es lo que se podía comer. Y beber, por supuesto, ¿no? Pero pan, queso, vino, higos, comidas calientes, ratón. El romano, como buen mediterráneo, vivía en la calle, así que salía a la mañana y volvía a la noche. Toda la vida la hacía puertas afuera, y los thermopoliums eran lugares donde podían satisfacer su hambre, ¿no? Bueno, hay un thermopolium, eso me olvidé de decirlo, pero hay un thermopolium en Pompeya y otro en Herculano. Abajo de cada uno de esos huecos ardía un fuego que mantenía caliente la comida, que era venta comida al paso, ¿no? Bueno, estas son los distintos recipientes que los romanos tenían para aceites, perfumes, especies, agua, vino, cervezas. Si bien conocieron la cerveza, lo básico para el mundo romano era el vino, igual que los griegos. Y distintos tipos de recipientes para guardar garum, aceite, agua. Bueno, y acá sí los romanos se especializan en lo que nosotros conocemos como vajilla y menaje. Ellos legan de alguna manera una diversidad de cubiertos, de vasos, de platos para distintos usos, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver descripta una coqueare, que es una cuchara pequeña para ostras, pero también empezamos a ver los platos hondos, los platos planos, ¿sí? Catinus, plato hondo, y estas son las cucharas para ostras, ¿no? Bueno, y vasos para vino. El vidrio se va a incorporar mucho más tarde que el metal, inclusive al principio va a ser carísimo el vino, va a ser un producto de lujo, pero los romanos conocen ya a principios de imperio vasos de metal y vasos de vidrio. Y también tienen es una civilización de intercambio comercial, y estas son las famosas ánforas donde traficaban el vino, ¿no? Y los últimos capítulos que voy a referir es, bueno, qué comían los legionarios y qué comían los gladiadores. Bueno,
al ser un imperio durante 500 años se mantuvieron sobre más de 500 años, 650 años, se mantuvieron sobre la punta de las espadas y de las lanzas. Dominaron unas 5.000 kilómetros de frontera, y eso era mantenido a través de pactos con las tribus o a través de conquistas militares. Las guerras en Roma fueron, salvo el periodo de la paz augustea, que va del siglo I y II, las guerras fueron un fenómeno frecuente durante el imperio. Así que el ejército tuvo un papel sideral en esta historia. Había que alimentar a miles de soldados, había que transportar comidas a miles de soldados. Bueno, la comida básica era el trigo. Ustedes tienen un texto que dice que consumían, un soldado romano consumía 350 kilos de trigo por año. ¿Sí? Ese es un promedio. Ahora bien, se organizaban en contubernios. El contubernios eran agrupaciones militares, o sea, una suerte de pelotones, eran 8. Cada contubernio tenía una tienda donde alojaba a los 8 soldados, una mula para llevar los enseres, las propiedades y las armas de los soldados. No, las armas las llevaban en carretas. Y cada uno tenía un molinillo para moler trigo y hacerlo de harina. Es decir, cada 8, uno tenía un molino, molía hacia la harina y hacía el pan. El pan lo fabricaban los mismos romanos. Por eso, si ustedes ven, el pan que nosotros vemos, o la pizza que nosotros vemos, se parte en 8. Tal vez obedezca este origen a el contubernio romano de la época imperial. Bueno, acá tenemos 2 panes. El pan de abajo es un pan pompeyano que se conservó calcinado, es un pan de trigo y avena. Y el pan de arriba no es un pan actual, pero rememora la forma de cocción que tenía y las 8 partes en que se partía el pan de la Legión Romana. Por supuesto que comían otras cosas, pero básicamente la alimentación del soldado romano era trigo. Es más, Roma conquista Egipto porque Egipto proveía anualmente de millones de toneladas de trigo que le permitían alimentar al pueblo y a las tropas. ¿Sí? Bueno, y el circo romano también es un elemento relacionado con la gastronomía. ¿Por qué razón? Porque hay épocas, sobre todo en la fase de decadencia del imperio, la época tardo-romana, los últimos 2 siglos, donde las festividades son cotidianas. Hay años, sobre todo al final, que de los 365 días al año, la mitad son fiestas. Y en esas fiestas el pueblo va a los espectáculos públicos y se les reparte una canasta con no solamente pan, sino también aceite, vino y carne de cerdo que le permite alimentar a una familia por una semana. O sea, el pan y circo es un dicho que viene de esta época, pero podía ser traducido a la actualidad con otros sustantivos, ¿no? Bueno, esta es una Roma, es una maqueta. Las 2 grandes construcciones que ustedes ven ahí, la de la derecha arriba es el Coliseo romano, que es un anfiteatro, es un lugar donde hay espectáculos, ¿sí? Y entran 50.000 personas. Y lo que ven a la izquierda abajo es el circo. El circo es nada que ver con el circo como lo concebimos en la actualidad, sino es un lugar de pista de carreras de carros de caballo. Ahí entraban 300.000 personas y ahí se distribuía la comida. Después hay otro elemento básico para la vida de los romanos, que es lo que ustedes ven acá a la mitad, que son esos grandes arcos superpuestos que ven hacia el centro, son los acueductos. En Roma entraban algo así como 300 millones de litros de agua por día. O sea, para satisfacer los baños públicos, las fuentes, ¿sí?, de Roma. El ingenio de arquitectos e ingenieros de esta época fue fabuloso.
Bueno, y aquí en el anfiteatro es donde pelean los gladiadores. Hace poco se determinó que la alimentación de los gladiadores era una alimentación básicamente relacionada con las habas, avena, algo de carne y un poco de grasa. Tenían una alimentación excepcional y era mucho más vegetariana que carnívora. Esto se determinó en un cementerio de gladiadores que se tomó en Turquía, Éfeso. Se pudo hacer análisis de huesos y contrariamente a las miniseries que vemos hoy en día, que Espartaco, los gladiadores romanos son físico-culturistas, los gladiadores romanos de esta época eran rechonchos, o sea, de una fuerza descomunal, tenían que durante varias horas sostener 40-60 kilos de armadura encima, pero nada que ver con el físico de fisiculturistas, porque eran rechonchos. Para la grasa era un elemento de protección para las heridas, y aparte de habas que aportaban nutrientes, y avena que aportaba carbohidratos, tomaban una bebida. Esa bebida era una bebida de cenizas de madera, con cenizas de huesos y vinagre. Es una especie de energizante que tenían en la época, pero aportaba el calcio y el zinc que necesitaban para mantener los huesos sanos. Los huesos, huesos que se partían por el oficio que tenían y que necesitaban ser fuertes y regenerarse de manera rápida. Ahí tienen una imagen de los acueductos. Y ya para terminar, los romanos legan un colegio de cocineros, y ahí sí sistematizan esto. O sea, uno entraba a un banquete romano y se encontraba con toda una jerarquía en la cocina. Estaba el que voceaba a los que iban ingresando, el que servía el vino, el que servía el agua, el que pregustaba antes. O sea, es una forma también de es una forma antes de evitar envenenamientos. El pistol, que es el panadero, un vigilante de fuego, un vigilante de cocción, el jefe de cocina, el cocus, y el que supervisa los postres. Como ven, los romanos en cuanto a gastronomía llegaron a niveles superiores, y por eso, repito, la gastronomía no nace en Roma en absoluto, pero el perfeccionamiento y la jerarquía que le dan a los romanos es algo que mucho se parece a la gastronomía de la actualidad, con esos chefs que parecen actores de Hollywood, con set de televisión, pero bueno, y dejamos acá el teórico del día de la fecha.